Bueno, quiero darles la bienvenida en primer lugar al profesor Fabio Rodríguez Amaya, aunque es una vuelta a su casa, porque lo primero que hay que decir de él es que estudió en esta universidad arte y después se fue para Italia en el año 76 y desde ese momento vive allá. Desde Italia se ha encargado de trabajar sobre la literatura latinoamericana, sobre la literatura colombiana, se ha convertido en un difusor de la cultura latinoamericana, colombiana, especialmente caribeña. Desde ese punto de vista, digamos, ha servido de intermediario de muchas de las ediciones en italiano de los grandes escritores latinoamericanos. Su trabajo más reciente es la edición crítica para la colección de archivos, que supongo que todos ustedes conocen, de la obra de Álvaro Cepeda Zamudio. Así que esta tarde tenemos un gran experto y es un privilegio, un honor y una alegría inmensa para mí, porque nos une una amistad entrañable desde hace muchos años, que comenzó además de una manera curiosa y que el punto de partida fue Marvel Moreno, cuando yo hace muchos años trabajaba en Editorial Norma y supuestamente iba a estar en mis manos la edición de la obra completa de Marvel. Por razones que no vienen al cuento o al caso, finalmente pues solamente en mis manos estuvo la edición de los cuentos completos. Digamos que es la única edición fiable que circula en estos momentos. La otra no, la de diciembre llegaban las visas tampoco. Pero bueno, esa es otra historia. Y la novela inédita que tampoco, que esa es una historia todavía más triste, pero bueno, ya si ahí hay oportunidad, Fabio se la de la historia. Exacto. Pero además, y esa es también parte la razón de, supongo, el tema que vas a desarrollar hoy, además es pintor. Entonces, y un gran pintor. Así que tenemos un privilegio enorme esta tarde de escucharlo. Quiero agradecerle a la profesora Patricia que nos hubiera cedido su espacio de su clase de maestría para esta conferencia. Javier, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a los profesores de la universidad de mi alma mater. Yo me formé acá hace muchísimos años y tengo el privilegio de que esté una de mis mejores amigas y compañeras de mi formación como artistas, es Mariana Varela, excelente pintora, quien dirigiera la Escuela de Bellas Artes y fuera también directora del departamento de dibujo, de la sección de dibujo, no sé cómo la llaman, sección, no importa. Y acompañado también por dos personas muy amigas mías, que son Almirita Rico Brillo, una pintora que fue, ella me llama su maestra, no entiendo por qué, y Luz Estela Millán, que es una de las estructuras portantes de la cultura universitaria en la Nacional, porque tiene uno de los programas más importantes de la radio de la universidad. Gracias a María del Rosario, gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de regresar a la universidad. Ella ha hecho algunos puntos de regreso a la cátedra de León de Grave, a la cátedra, no me acuerdo, no sé, he estado en algunas discusiones públicas. Y en realidad yo creo, dicen que yo sé mucho sobre el grupo de Barranquilla, pero en realidad no sé nada. Estoy intentando sistematizar todo mi conocimiento, los estudios, las investigaciones que he hecho, y quiero ante todo, pasa por favor, porque de pie que se mal y me pongo nervioso. Y resulta que yo sí quiero hacer
hacer una premisa que considero importantísima. Yo a los 12 años leí 3 libros y vi una pintura. Y esa pintura me volvió pintor, me hizo volver pintor, y la lectura de los 3 libros me marcó para siempre. Y fue la primera edición de La Casa Grande, hecha por Ediciones Mito, una edición que a lo largo de los años descubrimos que era una edición falsa, en el sentido no falsa de falsedad por parte de los editores de Mito, el gran poeta que fue Jorge Gaitán Durán, Cote Lamos y el grupo de Mito, sino una edición falsa porque Cepeda, que era un hombre muy obsesivo, mecanografió todos y cada uno de los manuscritos hasta que llegó al manuscrito definitivo, pero cometió un error, una falta. Niña, pasa, por favor. Pasa y acomódate porque... Y entonces cometió el error de no numerar el manuscrito. Y resulta que con el paso del tiempo, el maestro Jacques Gillard, y esta es mi premisa, el maestro Jacques Gillard y yo comenzamos a investigar sobre La Casa Grande, y por amistades muy remotas con el maestro Obregón, con la mítica Tita Cepeda, porque yo los conocía todos los del grupo de Barranquilla menos a Cepeda, ¿sí? Y resulté al final de mi carrera académica ocupándome específicamente de ese tema. Y descubrimos que esa edición de Mito había alterado completamente el manuscrito original. Y a partir de ahí hubo 16 ediciones de La Casa Grande, una peor que otra. Hasta que finalmente el maestro Gillard, ese gran conocedor de Colombia, a quien después de 10 años de muerto, porque murió prematuramente en la Universidad de Toulouse, le vamos a hacer un homenaje finalmente como merece en Colombia, en Barranquilla, en la ciudad a la que él le dedicó toda su vida, porque él fue el gran compilador de la obra literaria, de la obra periodística, perdón, de Gabriel García Márquez, la obra periodística de Álvaro Cepeda, la juvenil, porque yo estoy trabajando sobre el periodismo adulto de Cepeda, el gran estudioso del sabio catalán de 100 años de soledad, el gran estudioso de Marvel Moreno, es decir, es el factotum de la literatura del Caribe. Y yo tuve el privilegio, cuando éramos muy muchachos, de encontrarlo en el Congreso Internacional o Mundial de Hispanoamericanistas en Madrid, y se saldó una amistad que nos permitió trabajar 25 años hombro a hombro, él desde la Universidad de Toulouse y yo modestamente desde la Universidad de Berkeley. Él muere prematuramente y yo asumo la responsabilidad moral de llevar a destinación nuestros proyectos sobre la literatura colombiana y la literatura del grupo de Barranquilla. Entonces, esta premisa la hago porque es gracias a Jacques Gillard que yo estoy en este momento trabajando en Colombia sobre el grupo de Barranquilla y tengo la gran responsabilidad de impartir el primer curso doctoral exclusivamente dedicado al grupo de Barranquilla. Pero hoy voy a improvisar. Voy a improvisar porque creo que sea lo mejor, ¿no? Creo que sea lo mejor y quiero comenzar diciéndoles que el grupo de Barranquilla nunca se configuró, nunca se definió como grupo, ni se constituyó como grupo, sino que fue un encuentro de amigos en los cafés, en las heladerías, en la heladería americana, en el Café Happy, en el Café Colombia, en la librería Mundo, en la librería que fue posteriormente también del sabio catalán, y fue el resultado de un encuentro de amistad.
Y eso a mí me parece fundamental, porque yo creo que la cultura, con la C minúscula, la que me gusta a mí, como la historia con la H minúscula, que es la que me gusta a mí, que no es la historia con la H mayúscula de los vencedores, de los padres de la patria, de estos falsos mitos nacionales que nos han impuesto a lo largo de nuestra formación escolástica y nuestra formación universitaria. Y hemos asumido un grupo también de amigos, herederos de la concepción del Grupo de Barranquilla, el compromiso de ir desmontando los falsos mitos de la literatura colombiana. Eso me urge decirlo, porque la irreverencia con la cual el Grupo de Barranquilla se enfrentó a la cultura colombiana, a la literatura colombiana, con la irreverencia respetuosa, porque no hubo ninguna improvisación por parte de los miembros del Grupo de Barranquilla, sino asumieron esa actitud después de ser conocedores profundos de la materia artística, la materia literaria y la materia cultural. Y como la recalcitrante ciudad de Bogotá, de la cual yo soy un infame representante, es una cultura goda y centralista y camandulera, rechazaron siempre la existencia del Grupo de Barranquilla. Lo demuestra palpablemente el hecho de que Gabriel García Márquez haya decidido morirse fuera de nuestro país. Y mis largas conversaciones con los maestros, con él, con Germán Vargas y con Alfonso Fuenmayor, porque Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor fueron jurados en una serie de eventos artísticos del Salón Nacional, de las Bienales de Arte. Entonces yo los traté desde muy joven en mi relación de pintor que se ocupaba de literatura. Y el hecho de que yo sea un pintor no grande, como dice María del Rosario, porque yo nunca crecí, me ha permitido a mí ocuparme de literatura con la irresponsabilidad con la cual un pintor sabe leer la literatura, es decir, a partir de la imagen, a partir de lo que ustedes, que son el nuevo semillero de los estudios de literatura colombiana, tendrían que ponerle énfasis, es decir, a partir del texto literario. A mí los contextos no me interesan mucho, me interesan los textos, y si el texto me lleva al contexto para comprender algunos aspectos de la literatura, me parece sensacional, pero no le doy nunca prioridad al contexto, sino al texto literario, al texto artístico, porque al final es un único texto, que puede ser danzado, pintado, representado, dramatizado, grabado, filmado, danzado. Y ese informalismo del Grupo de Barranquilla, y lo pongo en referencia con la ciudad de Bogotá, es porque el centro, este pensamiento centralista que siempre tuvo este país, que ha sido bastante nefasto para la cultura del país, porque nosotros somos varios países unidos, no se sabe cómo, y de hecho yo tengo en este momento un proyecto, estamos en el tercer año de realización de este proyecto, que se titula Literatura, paréntesis S, colombiana, paréntesis S, literaturas colombianas. Y el centro nunca pudo reconocer la periferia, y el centro cundiboyacense y greco-caldense siempre rechazó, se llama así, ¿no? Greco-caldense, siempre rechazó esa banda de sinvergüenzas, mujeriegos, putañeros, borrachos, que eran, es decir, han sido los que marcaron el hilo conductor de lo que hoy día se podría pensar en llamar literatura colombiana. Pensemos nada más, y vamos a hablar del Grupo de Barranquilla, del núcleo fundacional del Grupo de Barranquilla. Estamos en 1920, hay un escritor extraordinario
que los jóvenes no conocen y nadie lee en este país, que se llama José Félix Fuenmayor. Y resulta que don José Félix Fuenmayor, pues ustedes que lo conocen, no solo introduce lo urbano en la literatura colombiana, sino cometió el delito de lesa majestad de introducir la ciencia ficción en la literatura colombiana. Y se convirtió en el maestro primero del grupo de Barranquilla. No acaso Álvaro Cepeda, Gabriel García Márquez le dedicaron columnas, le dedicaron comentarios, y Álvaro Cepeda sintetizó la experiencia de ellos como escritores diciendo: todos venimos del viejo Fuenmayor, porque los cuentos que aparecen en Crónica en los años del órgano del grupo de Barranquilla, la revista literaria, a mi juicio, más importante que ha tenido Colombia, literaria, es decir, de literatura, de difusión de textos, porque claro, está Mito, porque claro, está Letras Nacionales, está Espiral, en fin. Y José Félix Fuenmayor se convierte en el maestro del grupo de Barranquilla. Y coincidencialmente llega al país huyendo de España, de esa recalcitrante península literaria, llega don Ramón Viñes y se radica en Barranquilla. Llega primero como contabilista, una cosa así, contador de una empresa en Ciénaga y después en Fundación, en la zona bananera, y se radica en Barranquilla. ¿Y por qué evoco a estos dos personajes? Los evoco porque junto con don Julio Enrique Blanco, con Julio Gómez de Castro, con Héctor Parias y con un grupo de intelectuales, en una ciudad que era un pueblo grande, un pueblo un poquito más pequeño que Bogotá, pero era un pueblo grande, anticiparon los vanguardismos en todo el continente latinoamericano. Y hoy día es una alegría poder leer. Yo tengo la edición facsimilar de la revista Voces, y allí, desde allí, Ramón Viñes se convirtió en una especie de faro de la literatura en Colombia. Él fue el que, entre los primeros, implantó un rigor crítico respecto de la literatura, respecto del arte. Sus textos en la revista Voces son una delicia, como son los textos después de los del segundo grupo de Barranquilla. Menciono a Julio Enrique Blanco porque yo creo que él sea uno de los pioneros de la filosofía en Colombia, el primer gran estudioso de Kant, de Husserl, y a través de la revista Voces él se convirtió en un elemento fundamental de la cultura colombiana. Era ya un avesado autor teatral en catalán. Él escribió siempre en catalán, solo escribió un cuento en castellano que publicará Crónica en uno de los números de Crónica. Y estos dos personajes se convierten en el centro, en el fulcro de un encuentro de jóvenes amantes de la literatura que se reunían en los cafés, en las cafeterías. Don Ramón Viñes se convierte en un personaje también muy particular, porque él no bebía licor, sino bebía Coca-Cola, y una serie de elementos anecdóticos que se convierten en representativos de lo que va a ser el grupo de Barranquilla. La tertulia informal, el encuentro apasionado, la discusión apasionada en un país, recuerden ustedes, en que todavía Guillermo Valencia, todavía Marco Fidel Suárez, háganme el favor, y Miguel Antonio Caro, háganme el favor, eran los poetas, los bates nacionales. Y resulta que Ramón Viñes, que hablaba perfectamente y escribía 8 idiomas, se convirtió también en un difusor de la literatura extranjera en Colombia.
porque traducían y publicaban en Voces. Esa revista tuvo una vida bastante difícil, fue una revista apreciada más en el extranjero, por ejemplo, en México, en Argentina, todos hacían referencia a la revista Voces y se convirtió en el portabandera, en el introductor de las vanguardias en Colombia que ustedes me enseñan. A mala pena rozó el país, rozó este país. Aquí no hubo vanguardias, no hubo movimientos vanguardistas, fue todo muy controlado, muy primordial, diría yo. Y disculpen el modo como yo hablo, pero es el mejor modo de decir las cosas, ¿no? Como uno las piensa. Entonces, en torno a estos dos señores, en los años 40, comienzan a encontrarse en los cafés Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas. El grupo de Barranquilla, y es la cuestión que quiero explicarles hoy, o comentarles hoy, o contarles hoy, el grupo de Barranquilla es cierto que tiene 4 miembros nucleares. El verdadero grupo de Barranquilla son 4 personas, porque ese es el grupo de Barranquilla en la literatura. Ellos fundamentalmente son periodistas. Álvaro Cepeda, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, y posteriormente se integrará Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es el último que llega y el primero que se va. La vida de Gabriel García Márquez con el grupo de Barranquilla se puede reducir a 4 años, 1948 cuando él se traslada, 49 cuando él se traslada de Cartagena a Barranquilla, y hasta el año 53 cuando se viene por obra y gracia de su gran amigo Álvaro Mutis, que es uno de los poetas que yo he estudiado seriamente en este país, y Álvaro Mutis hace que Gabriel García Márquez se venga como reportero o periodista del Espectador. Y digo esto porque el grupo de Barranquilla comenzó a enuclear y a hacer girar a su alrededor a un grupo de intelectuales que eran ante todo cazadores. Eran cazadores y se reunían en los cafés, discutían, peleaban, se iban de partidas de caza, se emborrachaban también. Y posteriormente, porque aquí hay que hacer claridad también, la cueva es una cuestión que llega después, ya cuando García Márquez no está en Colombia, cuando Alejandro Obregón no está en Colombia, pero la convergencia de las diferentes disciplinas artísticas. Bob Prieto era un compositor muy célebre. Cuando llega al país Antonio Roda, con Antonio Roda se vincula inmediatamente con el grupo de Barranquilla. Esa gran escultora tan amiga nuestra que fue Felisa Burstyn estaba más con el grupo de Barranquilla que en Bogotá mismo. Y es muy interesante ese fenómeno porque en la costa, en Barranquilla, hay 2 personajes que son Fuenmayor y Ramón Viñes, que son 2 outsiders, y en Bogotá hay 2 personajes claves que en ese momento se convierten en los enucleadores de los jóvenes escritores y los jóvenes pintores y artistas en Bogotá. 2 que fueron en cierto modo outsiders, siendo tan importantes para la cultura del país. El primero, permítanme la citación autobiográfica, mi maestro, don Jorge Salamea. Yo me formo con él, yo asisto en la Universidad Nacional a las clases de estética, soy contertulio de don Jorge Salamea en el Café Automático, en el Gambrinos, en el Café Nacional, en ese momento en que yo era un jovencito de 13, 14 años, y me formo con él y con su primo hermano, don Eduardo Salamea Boada. Esos 2 señores fueron los causantes en Bogotá del nacimiento de un grupo en torno a ellos que tampoco se definió como grupo y que entraron en comunicación directa con los escritores y artistas de Barranquilla.
eso nadie lo reconoce en este país. Jacques Gillard llamaba turiferarios a los exponentes de la generación sin nombre, que precisamente se quedaron sin nombre, que negaban la importancia de los escritores que estuvieran en las provincias. La revista Voces y el grupo originario de Barranquilla se convierte en el primer editor, escúchenme bien, de la poesía de León de Greiff, de la poesía de Luis Vidales. O sea, que observen ustedes cómo, ¿sí?, se va creando este vínculo directo, estrecho, no desde la oficialidad de la cultura, porque el grupo de Barranquilla nace precisamente como el grupo contestatario de la cultura oficialista de este país. Por eso hablé antes de Beco Caldenses, de ese grupo que no sé cuánto bien le pudo hacer a la cultura colombiana, Adel López Gómez, Tomás Vargas Osorio, en donde indudablemente hay que hacer un trabajo de rescate también de algunos de esos cuentistas. Y en Bogotá pensemos en Álvaro Mutis, pensemos en Hernando Tejes, que fue uno de los primeros neocríticos de la literatura, porque en la época de formación, si yo hablo de don Ramón Víñez y don José Félix Fuenmayor, pues indudablemente en Bogotá predominaba Luis López de Mesa. En Bogotá predominaba ese personaje tan curioso que se llama Germán Arciniegas, ese grafómone que indudablemente escribió obras muy interesantes, muy bellas, de las cuales el grupo de Barranquilla fueron los primeros que reconocieron la importancia, por ejemplo, de un libro como Biografía del Caribe, y de un escritor que desafortunadamente pues se integró a lo que era la cultura oficialista. Entonces, no es don Luis López de Mesa, no es Germán Arciniegas, no es ninguno de ellos, sino los dos Salameas los que van un poco orientando. Ustedes recuerdan que García Márquez define a don Eduardo Salamea como su Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón lo llama, él fue quien descubrió a Gabriel García Márquez, y el primero que publicó con una nota de reconocimiento en El Espectador de Bogotá, perdón, en la página Fin de Semana del Espectador en esa época, e inmediatamente Jorge Salamea, cuando funda Crítica en 1948, se ocupa de publicar a los cuentistas del grupo de Barranquilla. ¿Esto por qué? Porque estoy hablando de los años 40, porque en los años 40 es un periodo muy complicado de nuestra historia, que es muy importante reescribir y hay que trabajar seriamente sobre este periodo, el periodo post-revolución en marcha. Hay una serie de fenómenos políticos muy complicados que ustedes conocen mejor que yo. La revolución en marcha, que viene es traicionada, porque el presidente Santos, el abuelo de este señor que tenemos de presidente por 8 años o 16 años, ¿ya no? 8. Claro. Ellos se sientan ahí en su sillita y no... Fue un personaje muy nefasto para la literatura y la cultura de este país, porque él fue el fundador, propietario, accionista mayoritario, mecenas de la cultura oficial colombiana, y desde la dirección del Tiempo pues canalizó eso que es la historia con la H mayúscula de la literatura colombiana, a la que a mí no me interesa, pero que estudio, que conozco. ¿Por qué menciono esto? Porque en el año 1941, y a mí me interesa hablar de cultura, no de política, en el año 1941 hubo un concurso de cuento que marcó la fractura en la literatura de este país. Fue un concurso de cuento convocado por la revista de Indias, la que dirigía el señor Arciniegas, don Germán Arciniegas, y allí el jurado, que era muy raro, un concurso de cuento con un jurado par,
nunca sucede eso en ningún curso ni literario ni artístico. Y fíjense ustedes los nombres: Eduardo Caballero Calderón, San Eduardo Caballero Calderón, San Eduardo Carranza, ¿sí? Hernando Telis, y ¿cuál fue el otro? ¿Tú recuerdas cuál fue el otro jurado? Se me escapa el nombre ahora. 4 jurados. Y resulta que Eduardo Zalamea presentó un cuento y osó presentar un cuento ambientado en Irlanda, y osó escribir un cuento cuyo argumento era urbano y era proletario, porque es la historia de un obrero que en Dublín se vuelve un coleccionista de mapas de época y comienza a soñar un universo imaginario que no corresponde con la realidad, y resulta que la mujer queda abandonada y el hombre se desentiende de la mujer, y bueno, no les voy a contar el cuento porque no es importante. La grieta de Jorge Zalamea, y un cuentico nacional, lo que se llamaba en ese momento la literatura nacional colombiana. Era la historia de un zapaterito que en la ciudad de Bogotá montó una caseta para reparar zapatos, y resulta que al frente montaron una fábrica de calzado, y el zapaterito, pobrecito, se quedó sin cómo remendar zapatos, y el industrial de los zapatos se convirtió, como sucede siempre, como le pasó a Condorito en Buenos Aires, recibió una herencia y se convirtió en el fabricante de zapatos. Entonces, la intelectualidad colombiana se dividió en dos: los que abogaban por el cuento de Zalamea y los que abogaban por el cuento de Caballero Calderón. Entonces se armaron las cruzadas, ¿sí? Recuerden que Colombia en ese momento era una república de nuevo conservadora, que nos estábamos preparando para el embate final del Partido Conservador contra el Partido Liberal, del cual Santos fue el propiciador de ese desastre, porque posteriormente viene elegido López Pumarejo en su segundo mandato, lo hacen renunciar, lo obligan a renunciar. Su designado es el señor Alberto Lleras Camargo, se convierte en presidente de la República, y lo primero que hace es abolir los sindicatos y perseguir a la clase obrera. Entonces, la intelectualidad se escinde, se divide en dos, se rompe en dos, y uno se vuelven los propiciadores, defensores de la República Conservadora, promulgadores de la literatura nacional colombiana, y los otros de la literatura con tendencia universalista. Los unos el proceso involutivo, ¿sí?, implosivo, y los otros la versión explosiva. Tenemos que proyectarnos, tenemos que recibir influencias, el país no puede estar aislado. Recuerden que Colombia nunca abrió las fronteras. Colombia es un país encerrado, autorreferencial, cosa que nos ha hecho mucho daño a lo largo de nuestra historia, sobre todo de la historia reciente también nos ha hecho mucho daño eso. Y la intelectualidad colombiana, los universalistas y los nacionalistas, los escritores terrígenos, los que queremos reivindicar al campesinito blanco, al campesinito a ese que representa el café de Colombia, ¿cómo se llama? Juan Valdés, campesino santanderiano, blanco, alto, hermoso, bigotito, bien cortado, a la Pedro Infante, porque los nacionalistas y el Estado colombiano, permítanme este apunte, negaban la multiculturalidad, el multirracismo, el plurilingüismo en este país, y se le deberá a la acción del Grupo de Barranquilla una campaña importantísima para la reivindicación del mestizaje en este país, que es lo que somos, un país mestizo, un país en donde la confluencia de los diferentes grupos étnicos, raciales, culturales, lingüísticos, hemos constituido este país. Por eso, ustedes me perdonarán, yo vamos a hablar de una república católica, apostólica y gringa.
porque somos un país católico, somos un país apostólico, fíjense las visitas de los papas, y gringo, porque nuestra burguesía nunca, las clases dominantes nuestras, esas 80, 90 familias, nunca quisieron apersonarse ni de las riquezas materiales, ni de la riqueza de inteligencia, de este capital humano, que es lo que me emociona de regresar a mi país. Vengo de un país, un continente agobiado, y llego a Colombia y encuentro este ímpetu juvenil, ustedes que quieren aprender, que quieren estudiar, que vienen a escuchar viejitos como yo, que dicen barbaridades. Entonces, se abre ese debate que a lo largo de la década de los años 40 divide al país, a los intelectuales del país. Eran ya poquísimos, se contaban con las manos de los dedos. En nuestra época no había galerías en esta ciudad, había la Galería San Diego, la sala de Conseguros, no sé, no había nada en este país. Tres galerías. Entonces, estos muchachos comienzan a reaccionar contra la situación de este país, y a partir del periodismo, de la acción periodística, comienzan a elaborar, hacer un trabajo realmente muy dosado, muy bien orientado, muy bien proyectado y programado respecto de la cultura en Colombia. Comienzan a decir, señores, pero Mejía Vallejo no es bogotano, y Pedro Gómez Valderrama, aunque no sea un santo de nuestra devoción, es un excelente cuentista y no es bogotano. Y León de Grave tampoco, y Luis Vidales, que sí es bogotano, miren qué poeta interesante. Y comienzan a elaborar un trabajo crítico, porque ellos tienen absoluta conciencia de que el ejercicio de la lectura y el ejercicio de la escritura, como tiene que ser, debe ser un ejercicio crítico nuestro frente al objeto o al producto artístico y literario que nosotros tenemos en Colombia. Y resulta, ustedes recordarán mejor que yo, que la República, la restauración de la dictadura conservadora conduce a ese fenómeno histórico tan complicado en nuestro país, que fue el Bogotazo. Pero es que el Bogotazo, ustedes mismos me enseñan, coincide con una serie de fenómenos absolutamente capitales a nivel mundial, internacional y mundial. Se funda, termina la guerra mundial, Hiroshima y Nagasaki, comienzo de la Guerra Fría, los gringos vuelven a implantar la política del Big Stick en nuestros países, invasiones militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Que en Berlín los norteamericanos convocan al Congreso de los Intelectuales por la Libertad. ¿Y quién está representando a Colombia? Háganme un favor, San Eduardo Carranza y San Germán Arciniegas. Y al año siguiente convocan el Congreso de los Intelectuales por la Libertad en Colombia, háganme un favor, derivación directa de la Guerra Fría. ¿Y qué hacen los jóvenes intelectuales? Vayan a investigar. En 49 puntos quieren resolver la situación del país. Y contra el Congreso de los Intelectuales, háganme un favor, el señor Posada, que es actual presidente de la Academia de Historia, de la Academia de la Lengua, perdón, que era el secretario de Germán Arciniegas, que era el caballito de batalla de Santos Montejo, fue el presidente del Congreso de Intelectuales de nuestro país. 49 puntos. Eso hay que leerlo, hay que estudiarlo. Nosotros ya hemos publicado ensayos sobre este momento. Y ese debate cierra lo que era el debate identitario de la cultura y de la literatura colombiana. Y es aquí donde ya el Grupo de Barranquilla se convierte en el núcleo importante de este fenómeno. Entonces les voy a mostrar
Aquí están los 4 miembros nucleares del grupo de Barranquilla. Observen bien, son jovencitos de no más de 20, 22 años. Está el guapísimo Germán Vargas, está García Márquez, está el más inteligente a mi juicio, que es don Alfonso Fuenmayor, y el Nene Cepeda. 20, 22 años, no tenían más. Este es el momento en que Alvarito Cepeda, el Nene Cepeda, el Pabellón Cepeda, se está yendo a estudiar periodismo a los Estados Unidos. García Márquez está de redactor a $1 por columna, $1 por columna, no le pagaban más, lo tenían completamente marginado. Y en Bogotá García Márquez ya tenía fama de ser el negro corroncho, ese tipo horrendo, ese costeño horrendo. Háganme el favor. Y estos 4 muchachos, aquí está Bob Prieto, gran compositor, no se alcanza a ver a Quique Escopel, uno de los mejores fotógrafos de ese periodo en Colombia. ¿Y qué sucede? Ahora les voy a mostrar una foto histórica, porque está el Nene Cepeda, está el Nene Cepeda, y está García Márquez con los mamasantas de la música de la juglaría de la costa caribe, y el joven también, ese niño bonito que fue Rafael Escalón. ¿Y qué sucede? Esta es una foto muy interesante, también histórica. El fotógrafo es Dereo, el gran fotógrafo del grupo de Barranquilla. Y aquí están, háganme el favor, Enriquito Grau, sí, Enrique Grau, Luis Vicens, el cineasta catalán, Luis Vicens, el cineasta catalán, y Álvaro Cepeda Salmudio. En la filmación, oigan bien, periodistas primero, cuentistas después, y este muchacho, el pionero del cine experimental en Colombia. Están filmando La Langosta Azul, que es una historia fascinante, porque es una película, la tengo para un día, si la quieren ver, les puedo dejar una copia. Monta una película experimental, surrealista, y ellos la cocinan con las manos, porque no tienen instrumentos, no tienen dinero, entonces se congregan los fotógrafos, Luis Vicens, el gran cineasta que después emigra, se va para México y se convierte en uno de aquellos que recibirán a García Márquez en Ciudad de México. Y obsérvenlos, todos jovencitos, babies como ustedes, cosa que me alegra mucho, ¿sí? Y en ese momento, en torno a estos muchachos, y por eso yo titulé esta charla Los discutidores del grupo de Barranquilla, porque Gabriel García Márquez se encargará primero en El coronel no tiene que le escriba, después en Los funerales de la mamá grande, posteriormente en 100 años de soledad, de convertir, por un homenaje a la amistad, porque ellos nacen como un encuentro de amigos, los convierte en personajes de su novela. Y el sabio catalán de 100 años de soledad es don Ramón Viñas, y aquí encuentran ustedes, aquel fatalismo enciclopédico fue el principio de una gran amistad. Aureliano siguió reuniéndose todas las tardes con los 4 discutidores que se llamaban Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuve en la vida, etcétera, etcétera. Y después, y aquí es importante, a pesar de su vida desordenada, todo el grupo trataba de hacer algo perdurable a instancias del sabio catalán. ¿Qué sucede? Que don Jorge Salamea, que había ya publicado con Birlando a la censura de la dictadura conservadora de Laureano Gómez y de Ospina Pérez, había publicado La metamorfosis de su excelencia, había fundado la revista Crítica, que se convierte, a mi juicio, en la revista, junto con Crónica de Barranquilla, forman un dúo, el dueto ideal de las grandes revistas literarias. Y voy a explicar por qué. El grupo de Barranquilla se plantea la renovación de la literatura colombiana a través del relato corto, del cuento.
si ustedes que son estudiantes de literatura leen una nota periodística de Álvaro Cepeda Zamudio que se llama El cuento y el cuentista, convendrán conmigo que allí nunca ningún teórico de la literatura presentó de una manera tan sintética la diferencia entre cuento, relato y novela. Ustedes saben que es un cuento, ¿no? ¿Quién me dice que es un cuento? No necesariamente un relato corto. ¿Qué es un cuento? ¿Dime? Ah, mira. Búsquenlo en Google. Búsquenlo en Google. Pues dice como algo que se puede leer de una sola sentada, que es una unidad, que todos los detalles importan allí, no se explaya como una novela. ¿Y cuál es la diferencia con el relato? El relato corto. El relato. Porque una cosa es el cuento y otra cosa es el relato. Y otra cosa es la novela. A ver, jóvenes maestrandos, ¿qué es un relato? Cepeda Zamudio dice: el cuento es una historia narrada desde dentro, punto. El relato es un cuento, es una historia narrada desde fuera, y la novela es una serie de cuentos unidos por relatos. Ese es el chiste. Fíjate, porque tú dices, comienzas a hacer una definición enciclopédica. El cuento es una historia que se lee de una sola sentada y en donde no hay detalles. Eso está muy bien, esos son los elementos que configuran el cuento. Pero el cuento es una crónica narrada desde dentro de la historia y el relato narrado desde fuera. Entonces fíjense lo importante. Y la novela son cuentos unidos por relatos. Yo nunca, cuando yo leí ese texto de Álvaro Cepeda, quedé deslumbrado, porque ni Jacobson, ni Barthes, ni ninguno, ni Baste, ni ninguno de los grandes teóricos han llegado a una. Entonces, yo les cuento este pequeño detalle. A mí no me interesa mucho la anécdota, la anecdótica no me interesa, las anécdotas pueden ser importantes. ¿Por qué? Porque esta gente tenía una conciencia crítica absoluta de lo que estaba pasando. Y habían sido lectores, por ejemplo, Álvaro Cepeda Zamudio, sus amigos del grupo de Barranquilla lo tomaban, le mamaban gallo continuamente, le decían: pero ¿y tú qué hablas de literatura? Si a ti te interesa solo Azorín, y te interesa Pereda y esos escritores pésimos de España. Y efectivamente, Germán Vargas le dice de Cepeda que estaba completamente intoxicado de Azorín, porque Azorín, ustedes que son estudiantes de literatura española, me enseñan que Azorín es el gran prosista. El gran prosista que dice todo, que no dice nada diciendo todo. ¿Sí? Él no dice nada al final, porque la obra de Azorín, los hispanistas me regañan siempre, sobre todo María del Rosario, a quien yo admiro mucho y quiero mucho, y tiene razón en regañarme. Azorín es el rey de la nada, mejor que los nadadistas colombianos, nada por delante y nada por detrás, los nadadistas colombianos, ¿sí? Ese señor, ese Gonzalo Arango, con esa bobería tropicalista, vendido a Hielo Restrepo, con esa literatura tan, ¿sí? En fin, pero no hay restos. Hacer algo perdurable. Ese fue un principio de don Jorge Zalamea, que está en muchos de sus textos, que les invito a leer seriamente a don Jorge Zalamea, porque en un ensayo que se titula Arte comprometido, arte testimonial, etcétera, son 3 artes que él habla, nos da una clase, una lección de lo que debe ser el arte, hacer algo perdurable. Entonces toda esta bobería de los instalacionistas del día de hoy, toda esa cosa ya remanida y trillada, ya eso hay que comenzar a superar, como por ejemplo, y aquí voy al grupo de Barranquilla, como por ejemplo
la acción del Grupo de Barranquilla frente a la literatura nacional colombiana. ¿Qué era la literatura nacional colombiana? Catálogos de atrocidades, catálogos de la violencia, catálogos sin ninguna fundamentación crítica. Y esta gente que ustedes me enseñan, Cepeda y García Márquez, se convierten en los poetas del momento más traumático de la historia colombiana en los años en que ellos nacen. Son los poetas de la masacre de las Bananeras, ese genocidio de Estado que muchos años después se repetirá cíclicamente con el Bogotazo, se repetirá con el genocidio de Estado del Palacio de Justicia, con la guerra infame que vivimos y hemos vivido y seguimos viviendo en Colombia. Y ellos comienzan a elaborar un tipo de literatura en que a partir del cuento García Márquez trata, ustedes conocen la cuentística juvenil de García Márquez, que es la que nos debe interesar en este momento, estos cuentos juveniles que son bastante burdos estéticamente, que son bastante fallidos desde el punto de vista estético, pero que nos permiten entender al escritor de talento que está viendo, está percibiendo la necesidad de incorporar elementos foráneos a nuestra literatura, es decir, asimilar la experiencia de la literatura extranjera, digerirla, metabolizarla y convertirla en literatura nuestra. Yo tengo un ejemplo que suelo usar en mis clases en la universidad, y es, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, el poeta español. Garcilaso de la Vega llega a Italia, está en Roma, está en Nápoles, forma parte, es cortesano de Alfonso Dávalos en la ciudad donde yo vivo, en Milán, en el Castillo Sforzesco de Milán. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la operación de este poeta, de Garcilaso de la Vega? Asimilar la poesía petrarquista, asimilar el Dolce Stil Novo, asimilar a San Marino, a todos los grandes poetas italianos de ese momento y castellanizar esa literatura. No traducirla, castellanizar, es decir, apropiarse de los valores de la literatura italiana e incorporarlos a la literatura española. Algo similar a lo que hizo ese gran poeta que se llama José Asunción Silva, que fue asimilar las métricas, los ritmos, las rimas de la literatura anglosajona, germánica y rusa y castellanizarla hasta romper con el esquema tradicional del verso. Ese pequeño trabajo lo están haciendo Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio a partir de la cuentística. El uno como experimentador, Álvaro Cepeda Zamudio, y el otro como el gran intérprete de la asimilación de lo fantástico, porque ustedes convendrán conmigo que eso del realismo mágico es una bobería que ustedes tienen que combatir como estudiosos de la literatura. Es una cosita superficial que es el resultado de un fracaso crítico europeo frente a una literatura que ellos no logran interpretar. No lograron comprender a Rulfo, no lograron comprender a Onetti, no lograron comprender a nuestros grandes escritores. Ninguno pudo meterle muela a un escritor tan importante como Gabriel García Márquez, ¿sí? Y con toda esa parafernalia, Jorge Luis Borges es posmoderno y el otro es postcolonial, y toda esa bobería que hay que comenzar a combatir desde las aulas universitarias. Toda esa mierdita gringa que nos siguen imponiendo acá las cosas, las etiquetas, eso hay que combatirlo con el estudio y el análisis de los textos. Esa es la empresa que se proponen Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio. Y los periodistas del Grupo de Barranquilla, créanme, ahora que estoy de nuevo trabajando sobre el Grupo de Barranquilla, es una delicia leer las prosas de Alfonso Fernández. Yo creo que haya sido uno de los mejores prosistas que ha tenido el país en 500 años de nuestra historia. Es un prosista maravilloso, aparte de que es un gran humanista, aparte de que Alfonso Fuenmayor era el más crítico de todo el Grupo de Barranquilla.
e incorporó el humor heredado de José Félix Fontmayor, incorporó el humor en la prosa periodística colombiana. Ellos fueron periodistas colombianos. Y en torno a estos 4 muchachos, esta es una página muy bonita, un párrafo de 100 años de soledad muy bonita, porque observen la premonición de García Márquez. Álvaro fue el primero que atendió el consejo de abandonar a Macondo. Esto es 1967 y Álvaro es el primero que muere. Y dice, luego se fueron Alfonso y Germán un sábado con la idea de regresar el lunes y nunca se volvió a saber de ellos. Y murieron Alfonso Fontmayor y Germán Vargas. Y quedó él. Y dice, el único que quedó en Macondo era Gabriel, todavía al garete, a merced de la azarosa caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Observen, García Márquez es el poeta premonitor, es el bate. El geniecito del grupo de Barranquilla, el profesor Rojas convendrá conmigo, es Cepeda Samillo, porque Cepeda es el primer gran revolucionario de la literatura en Colombia, precede a García Márquez. Y fíjense las correspondencias. En 1954 publica Todos estábamos a la espera, el primer gran libro de cuentos de la literatura colombiana, y no lo digo yo, es Vox Populi. ¿Quién ha leído ese libro? Nadie. Nadie ha leído ese libro. Son cuentos de Nueva York, cuentos de soledad, cuentos de pasión, cuentos de amor, cuentos de desencuentro. Y nadie entendió en Colombia un libro tan importante como Todos estábamos en espera. Nadie, créanme. Y García Márquez está publicando en ese momento La hojarasca, y está redactando La mala hora, y en el 64 publicará su primer gran libro de cuentos, Los funerales de la Monja Grande. Álvaro Cepeda Zamudio publica en 1962 La Casa Grande, 5 años antes de 100 años de soledad. Y Álvaro Cepeda Zamudio cierra su periplo literario, él se muere muy joven, ustedes saben, a 46 años, cierra su periplo literario anticipando lo que iba a suceder en la literatura latinoamericana. Es decir, trabajando en lo que Cabrera Infante, Manuel Puig, la gente de la onda, el gran Emilio Pacheco con Batallas en el desierto, publica Los cuentos de Juana, uno de los libros más bellos de la literatura colombiana que nadie entendió y nadie ha entendido en este país. Solo nuestro colega querido Adolfo Caicedo ha hecho uno de los ensayos más interesantes sobre ese libro, porque lo lee como una colección de cuentos y como una novela experimental. Y efectivamente Los cuentos de Juana, que fue ilustrado amorosamente por el maestro Obregón, el gran compincho de Álvaro Cepeda Zamudio, se convierte en un libro que nadie, ante todo nadie ha leído, y segundo, la crítica colombiana nunca entendió. No hubo un crítico, no ha habido un crítico que haya enfrentado una lectura atenta de la obra de Cepeda en Colombia. Esto no quiere decir que mis jóvenes colegas Vergara de la Universidad de Antioquia, o un muchacho un poco díscolo de la Universidad de Industrial de Santander, no hayan hecho estudios, pero ¿quién me puede decir cuál es el gran aporte de la crítica colombiana a la obra de García Márquez? ¿Quién me puede comparar los libros de Carmen Arnau, los libros de, bueno, les puedo mencionar, de Roberto Paoli, el gran hispanoamericanista italiano, respecto de la obra de García Márquez? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido conciencia crítica, porque no sabemos leer nuestra literatura. Y observen, estos muchachos están incorporando la literatura extranjera, pero claro, es fácil decir la influencia de Hemingway, ¿sí? Germán Vargas tiene unas notas preciosas donde dice, aquí cualquier poetica que publique un libro
el principio del bombo mutuo, el diritambo, hace que lo comparen con Baudelaire. ¿Sí? Alguien escribe un ensayito sobre un pensamiento filosófico y lo comparan con Husserl, por ejemplo. Pero nadie, créanme, ha leído con atención la literatura colombiana. Y sobre todo, la literatura y el arte colombiano, porque es que miren la fotografía que les voy a poner. Esta es la fotografía más publicada, más difundida, más conocida, y la hizo Leo Matiz, así de Aracataca, cuando tenía 21 años y medio. Háganme el favor. Aracataca, Leo Matiz. Ustedes vayan viendo fotógrafos. Y este niñito, Enrique Grau, 21 años, Enrique pinta este cuadro que es absolutamente revelador. La mulata cartagenera. Él, observen bien, ¿sí? Yo no soy crítico de arte, no puedo pintar, pero sé leerla. Háganme un favor, la capacidad de este muchachito, los autorretratos. Estamos en 1939, ¿sí? En 1940, el autorretrato con símbolos de Enrique Grau, y observen qué símbolos. Está incorporando el surrealismo, ha visto a los grandes pintores europeos, y háganme el favor, es un pintor colombiano, porque lo colombiano no quiere decir lo que niega lo universal. Miren estas fotografías, observen el ojo de Leo Matiz, observen el ojo de Leo Matiz. Dime. El instante. El instante, la captación de la luz, la captación del volumen, la captación de lo que es la realidad circunstante que nosotros tenemos. ¿Y qué están haciendo Cepeda y García Márquez? Exactamente lo mismo. Observen, en los primeros 10 textos periodísticos publicados en el Nacional de Cartagena, Gabriel García Márquez, ¿cuáles son sus argumentos? El toque de queda, el indio, la negra, el acordeón, la comida, el baile, el mundo del Caribe. El mundo del Caribe que no se circunscribe a la realidad caribe, sino que logran universalizar. ¿Por qué? Porque están aplicando los principios formulados por don Jorge Salamea, por don Eduardo Salamea, por los dos capitanes del grupo de Barranquilla. Entonces, estos muchachos comienzan a encontrarse. Háganme un favor, miren este pintorúculo, Enrique Grau, que fue un personaje absolutamente de fantasía, de maravilla. Las fiestas, ¿te acuerdas las fiestas de travestis en la casa de Enrique, en el estudio de Enrique allá arriba? La cocina de la deshonra la llamaban en esa época. Fíjense ustedes, está leyendo, interpretando autónomamente a Picasso, porque no es Picasso, es Enrique Grau. Háganme un favor, miren esta maravilla. Y estamos de los años 39 y ese proceso, porque recuerden, Obregón nace en Barcelona pero se forma en Barranquilla, se deforma en Barranquilla. Grau es cartagenero, Leo Matiz nace en Aracataca, Nereo es, ¿de dónde es Nereo? No me recuerdo, no sé de dónde es, pero es costeño también, cartagenero. Y háganme el favor, este señor que no entendió nada, este es un mural muy famoso que está en Barranquilla, perdón. Háganme el favor, Alejandro Obregón, los toros pasando el río Magdalena. Háganme el favor, la muerte de Joselito Carnaval, ¿sí? El carnaval de Barranquilla, lo popular. ¿Qué están haciendo estos autores? Antiacadémicamente recuperan nuestra cultura. Y observen bien la operación de Alejandro Obregón, mojarras, cóndores y toros, quien está interpretando el pasado de nuestra historia real del continente. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de aquí y de ahora, concepción precolombina, muisca, maya,
Chicha, no sé, Nazca, están haciendo una reinterpretación y una recuperación de los símbolos que van a definir la verdadera identidad cultural de este país. Esa es la labor de los muchachos del grupo de Barranquilla. Hagan el favor los mojarritas de Obregón, los mangles de Obregón, la primera pintura ecológica, crítica ecológica, así como Mariana, y esto lo voy a decir, me perdonarás, hace la primera denuncia en la Universidad Nacional contra el acoso sexual, o sea, precede 50 años a las muchachitas de Hollywood. Alejandro Obregón está haciendo una recuperación de los valores del ecosistema, de los valores de la urgencia de salvaguardar el ecosistema del país. ¿Y qué hacen en el país? Es novismo total, la magia del Caribe, y esta es la pintura por la cual yo me vuelvo un pintor. Esta es una, a mi juicio, me perdonarán, es la pintura más importante de la historia del arte en Colombia, al menos hasta el día de hoy, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que hace Alejandro Obregón? Observen bien esta operación del maestro Alejandro. Es el paisaje, son los Andes, es el infinito, es la mujer vituperada, es el vientre lacerado. No tenía que ser panfletario, porque ellos se están identificando, porque 100 años de soledad es eso, porque La Casa Grande es eso. La Casa Grande es una novela de ámbito rural donde desde el punto de vista de lo privado y de lo público, el maestro Álvaro Cepeda está haciendo una denuncia, está testimoniando lo que es la realidad del gabonalismo. Recuerden, en el Caribe se compraban las muchachas, ¿sí? A mí me tocó soportar la llegada de un guajiro, de un guayú que quería comprar a la rubia, que era la íntima amiga de mi primera esposa barranquillera, y la quería cambiar por 20 cabras y no sé qué más cosas, hacer un barato. ¿Y qué es La Casa Grande? El gran poema que denuncia ese gran genocidio que fue la masacre de las Bananeras. Y lo hace sin panfletarismo político. Lo hace contra todos los cánones estéticos que los greco-caldenses y Caballero Calderón y San Eduardo Carranza, etc., estaban definiendo como eso que hoy día llaman el canon literario colombiano, ¿no? Ellos definían el canon, y nuestros escritores, y por eso Álvaro Cepeda Zamudio nunca ha recibido el reconocimiento en este país. El reconocimiento de Álvaro, ustedes, mis colegas lo saben, viene desde afuera, por las ediciones en Norteamérica, en Francia, en Bulgaria, y a García Márquez le llega el reconocimiento desde afuera, indudablemente. Entonces, esta pintura se convierte en una pintura emblemática, porque Alejandro Obregón está interpretando y definiendo los signos que desde el punto de vista pictórico, en nuestros lenguajes, lo que está haciendo él en pintura. Esta es una foto muy bella en el taller en Barranquilla, en el barrio abajo, que yo estuve en ese taller con él, la caída, en fin. Y les sigo mostrando Obregón y paso a esta mujer, a Cecilita. La llamábamos Cecilita, porque Cecilia era realmente un ser extraordinario de nuestra cultura. Cecilia era una gran pintora, una dibujante extraordinaria. Les voy a mostrar los dibujos originales que hizo para... Es un paso que les hago rápido, no me interesa interpretar. Nereo, Las Corralejas, háganme el favor, el gran Nereo, La Corraleja del 60, háganme el favor. Alejandro Obregón había hecho una pintura, el paso del ganado por el río Magdalena, la carcasa famosa de Nereo. Miren esto, en el río Magdalena, en los caños de Barranquilla, en fin.
Háganme el favor, ustedes conocen la pintura de Edward Hopper. Ahí está. Yo le sugerí al maestro Álvaro Medina. El maestro Álvaro Medina, tú me recordaste hoy, hiciste muy bien en recordármelo, escribió un ensayo porque yo le dije, Alvarito, ahí está todo Hopper. ¿Por qué? Porque Cepeda efectivamente había visto a Hopper. Ayer estuve discutiendo sobre este argumento con Tita en Barranquilla, y efectivamente me sacó un catálogo del año 40 y pico, 51, de Hopper en Nueva York, y Cepeda conoció, y Nere la estudió, y esto es lo que posteriormente se va a convertir en la cueva, en el encuentro, en el punto de encuentro de ellos. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Porque observen, periodistas, cuentistas, pintores, fotógrafos y cineastas, pero ¿quién organiza el primer salón iberoamericano de pintura? Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas. ¿Y quién funda la primera Bienal Americana de Pintura en Colombia? Álvaro Cepeda Zamudio, Diepa y Germán Vargas con Alfonso Fermayor. No se contentan con ser autores, sino que se convierten en promotores de la cultura. Ellos creen en el encuentro entre las diferentes modalidades de expresión estética. Entonces se convierten. Bueno, yo tengo en mis manos 7 guiones inéditos de Cepeda, 4 guiones inéditos de García Márquez que nadie conoce, porque son escritores para cine, y estamos elaborando un trabajo de recuperación del primer proyecto, porque acabamos de encontrar los manuscritos originales de García Márquez en el archivo de Cepeda, del primer proyecto de escuela cinematográfica, que fue resultado de un encuentro en el café entre Cepeda y García Márquez, por ejemplo. Entonces observen, esta es la presentación en fin de semana del primer cuento de Cepeda, Tubalcaín fue una estrella. Este es el reportaje, háganme el favor, La Marquesita de la Sierpe, encargado por Álvaro Mutis, con las ilustraciones del maestro Enrique Grau. Miren qué maravilla de ilustraciones, la capacidad de recepción de eso que no es tropicalismo, sino que es la realidad del mundo caribe. La ciénaga, los caños, la barca. Miren a Obregón, miren a Cecilita Porras con Alfonso Fermayor, con Germán Vargas, con la filmación. Miren a Enrique Grau, por favor, era un bebé Enrique. Cecilita Porras en la filmación de... Miren a Cecilita Porras ilustrando la primera novela de García Márquez. Y miren a los muchachos del grupo de Barranquilla, miren a Obregón, el famoso cuadro de Juan Antonio Roda, en donde están Cepeda, a ver si lo identifico, Cepeda, Germán Vargas, Alejandro Obregón, Alfonso Fermayor, Cecilia Porras y el Nene Cepeda. El Nene Cepeda pintado por Cecilita Porras, y las ilustraciones originales de 1954 en que Cecilia Porras interpreta los cuentos de Cepeda. Háganme el favor, estudiante de Columbia, Cepeda con uno de sus personajes, el circo, hoy decidí vestirme de payaso, Cepeda con el retrato de los payasos. Háganme el favor, Alejandro Obregón y el Mono Vilá, cazadores en la costa. Ustedes conocen la historia, ¿no? Un carnaval para toda mi vida, el director era Álvaro Cepeda y el camarógrafo fue García Márquez. Este es el cartel que preparamos para la presentación en el Festival de Toulouse. De nuevo está Nereo. La publicidad de la cueva con esa maravilla de ilustración. El Mono Vilá con la gran colección de pinturas, porque la cueva se convirtió en una cueva no solo de encuentro de escritores y cazadores, sino en una galería de arte. Y entonces ustedes de pronto no saben, este es el Mono Vilá con el famoso cuadro del maestro Roda, de Juan Antonio, La Cueva Siempre.
el guapísimo Alejandro Obregón, era un hombre guapísimo. Este fue el mural que pintó Obregón y que está todavía en la cueva. Y aquí pues subentra este personaje, don Pepe Gómez Sigre, que fue una institución en positivo y en negativo en el arte latinoamericano, porque él era un cubano que fue director de la ¿cómo se llama? De la Unión Panamericana en Washington. Pero es que este señor va a ser el promotor, es decir, va a apoyar desde afuera a los integrantes del Grupo de Barranquilla en las diferentes organizaciones de salones de pintura, etcétera, etcétera, y va a ser el descubridor de Noé León. Este es el maestro Obregón ilustrando los cuentos de Juana. Estas son ilustraciones de los cuentos de Juana. Y antes de pasar a Noé León, ustedes han oído hablar de Figurita. No han oído hablar de Figurita. Él era el pintor prostibulario de los prostíbulos del mundo entero. Se educó en una monja, la sacó de un convento, se la casó, tuvo hijos con ella. Es un hombre absolutamente maravilloso que fue el verdadero pintor popular. Es decir, lo que García Márquez estaba haciendo en la literatura, Figurita lo hace con la pintura. Lo que estaba haciendo Cepeda, Obregón en literatura, Obregón lo estaba haciendo en pintura. Es decir, dos caras de la misma moneda. Están investigando, indagando en el folclore, en la música, en la parranda, en la cumbiamba, en el baile, en la fiesta, porque eran realmente autores fiesteros. Háganme un favor, Figurita, miren este personaje. Pintor popular, auténtico. Y Cepeda y Germán Vargas se convierten en los mecenas y promotores de la pintura de Figurita Reyes. Pintor absolutamente maravilloso, ilustrador del grupo de Crónica, de la revista Crónica. Y aquí subentra Noé León. El señor que les mostré antes, el gordo Gómez Sigre, y el nene Cepeda está preparando un sancocho ahí al lado de la cueva, y pasa Noé León, camina por la calle, ahí por la carrera, no recuerdo, es el 54 me parece, y va Noé León con 2 cuadros y dice: señores, ¿quieren un cuadrito? ¿Cómo? ¿Un cuadrito? Sí, mire, yo soy pintor. Y es Noé León el que lanza la celebridad mundial, Gómez Sigre, quien lanza la celebridad mundial a Noé León. Y se convierte en un pintor. Miren esta maravilla. Es un pintor que mientras los escritores están trabajando sus cuentos, está pintando premonitoriamente 100 años de soledad. No pude organizar diapositivas para mostrarles cómo él anticipa la escritura de 100 años de soledad. Yo lo quiero mucho porque le hice una pintura a Marvel Moreno con 4 tigres de Bengala. Háganme un favor, miren el cielo y miren el infierno. Miren el paraíso. Rendija, este cuadro es precioso, ¿no? El cielo, el infierno, el paraíso, la rendija de la selva, etc. Háganme un favor, miren los jardines edénicos, miren los jaguares, y yo adoro este cuadro. Yo me identifico con este cuadro porque soy anticlerical hasta la médula. El mercantil, miren la navegación en el río Magdalena, el mercado público, y recuerden, Noé León era un policía, era un humilde policía, y vivía en la periferia de Barranquilla, comiendo M, como decíamos en nuestra época, y lo descubren. Este es la carátula del libro que les voy a recomendar que busquen, lean alguna vez las poéticas visuales del Caribe colombiano, que es uno de los últimos trabajos del maestro Medina. Ahora está en el rollo de ensayos de terminar la reedición
de sus procesos del arte colombiano. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Solamente abrirles, dejarles abierta la inquietud de que el grupo de Barranquilla es uno de los momentos más importantes que ha tenido la cultura colombiana, la cultura literaria, la cultura artística, la cultura humana, porque estas personas se encargaron de ser los grandes poetas del humanismo en Colombia. Independientemente de lo que quiera decir la gente de la señora esa infame que fue a escupir en la catedral primada ahí con el arzobispo y el cardenal, el féretro de García Márquez, sin ningún tipo de apología, porque no hay que hacer apología, a mí lo que me interesa es invitarlos a que conozcan, a que investiguen, a que lean. Está en circulación el libro de Cepeda, la obra de García Márquez. Hay que estudiar el periodismo de García Márquez. Nadie no, el maestro Aguilar lo entendió de una manera impresionante y anticipó los estudios sobre el grupo de Barranquilla. Yo simplemente soy un difusor de los conceptos de Aguilar. Me place mucho haber estado con ustedes conversando sobre esto. Ahora bien, si hay preguntas, yo sí quiero que me pregunten. Dime. Yo quiero aprovecharlo para una duda muy personal. Me gustaría que ahondara un poquito en crítica en la revista de los Salameas. A ver, es que no tengo mi computadora acá, pero a Crítica de Salamea. Bueno, la revista Crítica de Salamea, ustedes recuerdan que don Jorge Salamea, el día del Bogotazo, se tomó la Radio Nacional de Colombia y de la Radio Nacional de Colombia incitó al pueblo colombiano, primero a la cordura y a la calma, pero segundo a tomar cartas en el asunto. Y don Jorge Salamea, que era ya un intelectual muy célebre, porque había escrito lo mejor de su producción ensayística, había escrito lo mejor de su producción como estudioso de arte, había publicado ese gran libro que se titula 9 artistas colombianos, había publicado sus piezas dramáticas y se convierte en un intelectual contestatario, porque él fue ministro, a él se le debe, él es uno de los fundadores del sitio donde nosotros estamos, uno de los promotores de la necesidad de la reforma educacional, de la reforma universitaria, y es uno de los autores del proyecto que convierte en las diferentes escuelas nacional de ingeniería, Escuela Nacional de Medicina, en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces era un intelectual, bueno, don Jorge Salamea era un hombre de un rigor, yo lo recuerdo, de un rigor epocal. Era un dandy, ilustre, erudito, gran poeta, don Jorge Salamea. Lean El sueño de las escalinatas, que es un poema fundamental de la literatura colombiana. Y don Jorge Salamea lo toman prisionero, lo encarcelan junto con el maestro de Don Brecht. No recuerdo si Luis Vidales estuvo con ellos en la misma celda, y cuando sale porque lo viene condenado por crímenes de lesa patria en ese momento. Claro, él era un militante del Partido Comunista, fue militante del Partido Comunista, fue un gran defensor de derechos humanos, ha sido uno de los hombres con el mayor rigor ético y estético que yo haya conocido a lo largo de lo que me tocó del siglo XX. Y Jorge Salamea decide fundar un quincenario. ¿Por qué? Porque en Colombia, créanme, y voy a hablar bien y mal de la Colombia de ese momento, Colombia en ese momento tiene un par de revistas. Bueno, había sido precedida por la revista Gris, ¿conoces?
que fue fundada y dirigida por don Max Grillo, el abuelo de esta gran artista que tenemos aquí con nosotros, de Elvira Rico Grillo, que fue un intelectual muy importante en la París de los años 20 y que a su regreso al país, él hace una labor como promotor de la cultura internacional y como promotor de la literatura colombiana. Max Grillo es un personaje que estamos en proceso, un grupo, el grupo de Historia y Crítica del Arte de la Universidad Nacional, mis amigos de la Facultad de Artes, estamos ya en ese empuje de descubrir a Max Grillo, intelectual importantísimo, famosísimo en Brasil, en México, en el resto de Hispanoamérica y no en Colombia. Entonces, esa revista de Max Grillo, con la revista de don Baldomero Sanín Cano, uno de esos intelectuales importantes de este país, que funda la revista Contemporáneos, es decir, murieron esas revistas y el Estado colombiano, en la Revolución en Marcha, funda la revista de Indias. La revista de Indias es una revista como me gustan a mí. Yo abogo por la necesidad de fundar una escuela crítica, democrática, ¿sí?, autónoma, y ¿cómo se llama cuando uno no ha pactado con el clero? ¿Cómo se llama? ¿Laica? Laica, bravísimo, una escuela laica es necesaria en este país católico y camandulero. Entonces, Jorge Salamea funda el quincenario Crítica. Tiene una vida muy difícil ese quincenario, porque la censura conservadora le impone el censor permanente, como sucedía en los periódicos colombianos en esa época, el censor, y don Jorge Salamea birla, como ya más o menos les comenté, birla la censura y publica. ¿Recuerdan cómo se lanzó a la publicidad, cómo se lanza el M19 en Colombia? ¿Recuerdan cómo se lanza? Una campaña que dice ya viene el M, ya viene el M19. Una propaganda de televisión. Y nadie sabíamos, algunos sabíamos, pero no todos sabíamos qué era eso que estaba por llegar. Espérelo, ya viene el M19. Ya viene el M19. El M19 copia positivamente, en positivo, la campaña de don Jorge Salamea, porque en el quincenario iba anunciando, ya llega, ya viene, y qué llegaba no se sabía. El M19. Y no, lo que hace Jorge Salamea en su momento, en el 48 al 50, es anunciar la literatura, la literatura contestataria, la literatura antidictatorial, la literatura testimonial, como dice él, y comprometida. Porque Jorge Salamea nos aclaró desde un principio que el compromiso no era con los partidos políticos. Y por eso García Márquez retoma el principio fundacional de don Jorge Salamea, hacer algo perdurable. La función del artista, el compromiso del artista es con el arte. El compromiso del escritor es con la escritura, y hay que escribir bien y mejor si se puede. Y hay que pintar bien y mejor si se puede. En cualquiera de nuestros oficios, decía don Jorge Salamea, lo importante es la constitución de hechos que queden en el tiempo y en el espacio. Y de eso el grupo de Barranquilla se convierte en el ejecutor de ese principio estético. Álvaro Mutis, en una entrevista absolutamente maravillosa que se le hizo en París, reivindica precisamente esa cuestión, y él se convirtió en un difusor a través de sus programas en HJCK, El Mundo en Bogotá, de Álvaro Castaño Castillo, de este grupo de intelectuales que no militaban con la oficialidad, no fueron piedracielistas, no fueron centenaristas, no fueron de ninguno de esos grupos, sino que eran como francotiradores, porque Álvaro Mutis fue un francotirador. Y Álvaro Mutis, ustedes me enseñan, se exilia como resultado de un ¿cómo se llama?, un desfalco que hizo a la multinacional, eso del petróleo, con el único objetivo
de publicar poemas, cuentos y novelas, porque él hizo el desfalco, pero lo hizo y llegó con las maletas de dinero a la impresora Carvajal. Mi papá fue muy amigo de don Jorge Salamea, llegó a donde Canal Ramírez, y esto es para publicar este libro. Entonces, ellos forman ese momento y Crítica publica los primeros poemas, bueno, fin de semana del Espectador, publica los primeros poemas. Ayer con Ariel Castillo Mier estuvimos revisando, publica las imprecaciones de Macron, un poema que no aparece en la suma de Macron y Gaviero. Yo publiqué en Italia la obra completa y soy el traductor a la lengua italiana de la poesía completa de Montesquieu. Y los Salamea y Crítica se convierten en la primera revista, labor que va a proseguir Crónica de Barranquilla, en que se traduce se traduce a los escritores internacionales, a los escritores franceses, a André Gide, a Sartre, a que no vengan pues Gaitán Durán a decir que él fue el primero que tradujo al Marqués de Sade, porque Bose lo había ya traducido en los años 20, ¿sí? Malraux, todo ese grupo de escritores, de existencialistas, Albert Camus, fueron publicados precedentes, es decir, primeramente por Crónica y posteriormente por el grupo de Mito. Entonces, ese quincenario tiene una vida relativamente breve porque don Jorge Salamea se ve obligado a irse al exilio. Y el exilio fue muy positivo porque nos dejó una de sus obras más importantes, la metamorfosis, el gran Burundún Burundá muerto. Él se convierte en el gran traductor de Beckett, el traductor de Joyce, el traductor de grandes escritores angloamericanos en Buenos Aires, trabaja para la editorial Rosada, coincide con Atilio Rossi, el gran pintor milanés que conocí muy bien, murió hace relativamente poco, y con Jorge Luis Borges, todo ese grupo en torno a Silvino Acampo, a la revista Sur en Buenos Aires, y Jorge Salamea publica un quincenario muy elemental desde el punto de vista gráfico, no tenía una importancia como fue Crónica. Crónica, recuerdan ustedes, de Barranquilla, era una revista que se ocupaba de literatura y de deportes, ¿sí? Los mejores reportajes a los futbolistas internacionales y colombianos los hicieron los miembros del grupo de Barranquilla. A los beisbolistas también, porque cuando Cepeda regresa de los Estados Unidos viene como corresponsal de la gran revista del béisbol norteamericano, y Cepeda después va por cuenta del Nacional de Barranquilla como reportero a los suramericanos de fútbol en Ecuador, y después se convierte en el digamos, reportero de las regatas internacionales de Cartagena, y después Cepeda Zamudio, todos sabemos cómo, se va distanciando de la literatura escrita para convertirse en el primer escritor de cine y en el primer realizador, el primer gran cine, ¿cómo se dice? Cine diario, cine... Lo que presentaban en los cines, no recuerdo cómo se llama. Cortos documentales. No. Noticiario. Un noticiario. Es el primer el primer director de cine noticieros en Colombia, y después se ocupa de realizar una serie de documentales sobre la subienda del río Magdalena, filma a los cantores, a los juglares del Caribe, y se ocupa de todo el folclore de la costa caribe. Entonces, la revista Crítica de Salamea es la hermana gemela de la revista Crónica de Barranquilla, y Salamea está publicando a los escritores de Barranquilla, y en Barranquilla están recuperando algunas de las traducciones de Salamea, porque Salamea fue el gran traductor de Saint-Exupéry, un gran traductor de la lengua francesa e inglesa, y Alfonso fue mayor y
muchas cosas habría por contar, pero recuerden, les voy a dejar una inquietud. Se dice de las influencias de Hemingway, de Faulkner, de John Dos Passos, de Carson McCullers, de Steinbeck, de los grandes escritores norteamericanos. Yo los invito a que ustedes lean Los asesinos de Hemingway y vayan a leer La mujer que llegaba a las 6 de García Márquez y Quién mató a los gaticos de Cepeda Zamudio, para que ustedes vean cómo la influencia asimilada y metabolizada de la gran literatura norteamericana, Cepeda la incorpora a la lengua castellana, monta un cuento sobre el diálogo, como hace Hemingway, monta un cuento sin aparente acción, como hace Hemingway, sin copiar a Hemingway. En fin, no sé si... ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo he seguido su edición crítica de la obra de Cepeda Zamudio, Sí. y me entró como una duda sobre por qué no incluir las ilustraciones de Alejandro Obregón en la sección de los cuentos de Juan. Porque las ilustraciones originales de ese libro están en la red, pero ha habido un problema, hoy lo explicaba alguien, es decir, se jubiló el responsable de la colección Archivos y entonces hubo que esperar 1 año y medio a que la UNESCO hiciera un nombramiento y toda esa cosa burocrática, como digo yo, y no hemos terminado, no se ha terminado de montar, porque has visto La versión internet, sí, sí, que es la prosigue. primera edición, y que prosigue página por página. Prosigue la edición en volumen porque Archivos no tenía el dinero para publicar 2 libros, y en realidad son 3 volúmenes, y ahí están las ilustraciones originales del maestro Obregón, y está el facsímil, es decir, el escáner de los libros de Cepeda, de los manuscritos de Cepeda, de los dactiloscritos. Eso va, a breve terminamos ese trabajo. Ahí está. Dime. Quiero recordar, por favor, ¿quién trajo el texto de La Casa Grande para publicarlo en...? Lo trajo Alfonso Fuenmayor y se lo entrega a Jorge Gaitán Durán. Jorge Gaitán Durán lo lee y dice: qué maravilla es esto. Lo mete en un cajón y cuando lo van a pasar a la composición minutico, se le caen las páginas, se revuelven las páginas y por eso la edición sale falseada. Creo que él comenta que finalmente salió publicada en revista Mito con muchos blancos como le gustaba al escritor. Sí. Esos blancos es lo que ustedes más o menos corrigen, que tiene todo un sentido en la edición crítica, ¿verdad? Claro. Nosotros incorporamos, nos fundamos en los originales manuscritos y dactiloscritos que se conservaban en una caja fuerte en Washington, y los custodiaba Patricia, la hija de Álvaro, que murió también recientemente. Y nosotros hicimos un viaje expreso para hacer la fotografía. Yo hice las fotografías, en esa época no había escáner ni cosas de esas, cuando fuimos a Washington, y yo fotografié página por página y recuperamos todos, es decir, la composición original de Cepeda. Le gustaban blancos porque la novela La Casa Grande es una novela episódica, y en el capítulo de la hermana él incorpora un elemento experimental muy importante, que son los 14 golpes de máquina que deja blancos. ¿Por qué? Porque fue muy difícil comprender que lo que él hacía era un cambio de voces narradoras, porque esa es una novela muy compleja de entender, y tú habrás visto que yo hice la primera lectura en absoluto del capítulo de la hermana y me propuse hacer las tablas, los esquemas, porque es el método que yo aprendí con mi maestro Humberto Eco y que aplico a la lectura de los textos literarios. Todos los blancos, el cambio de página, el cambio de párrafo. ¿Por qué? Porque las instancias narradoras, tú habrás visto que nosotros descubrimos que las hermanas no eran solo 3, sino hay 5 voces femeninas, que era muy difícil porque la novela es muy hermética. Es una novela
absolutamente sensacionales. Yo creo una de las novelas más interesantes que se hayan escrito en Colombia. Pero parte del problema de su ilustración es que le exige mucho al lector. Claro. Que esa... Me parece muy bien, ¿no? Yo creo que un escritor no tiene por qué darle digerido al lector. Fíjate la dificultad en la recomposición de las cronologías de esa novela, porque lo que hace Álvaro Cepeda Zamudio es, él tiene muy claro su proyecto. Él tardó más o menos 9 años en escribir esa novela y él iba limpiando. Yo tengo todo el registro de los cambios que él hizo. Bueno, eso todo va ahora para la Luis Ángel Arango, si se deciden a comprar ese archivo, y si no lo vamos a mandar para ¿dónde está el de la obra? Texas. Para Texas. Ya decidimos ayer con Tita que si el Banco de la República no decide rápidamente, porque llevamos 3 años de tratativa, lo mandamos inmediatamente porque pagan el doble, pagan mejor y lo van a poner al servicio de la colectividad, que es lo que interesa. Claro. En Austin, la recuperación del archivo de Cepeda. Estamos en ese problema porque este país hay dinero para la guerra, para las mafias, para la corrupción, pero no hay para la cultura. Entonces, ayer tomamos la decisión con Tita. ¿De cuándo es la edición ya corregida de La Casa Grande? La última, la nueva, la publicamos en 2015 en Archivos UNESCO y en Alfaguara. Que está con los cuentos. Está la obra literaria, los 3 libros de Cepeda. Pero claro, está por publicar el periodismo adulto, los guiones cinematográficos, los apuntes de relato, todas las libretas originales que él usaba como periodista, el famoso reportaje a Garrincha. O sea, todo eso está en proceso de elaboración. Es que yo quisiera tener otra vida, pero ya... ¿Gilar trabajó en Marvel Moreno? Claro, Gilar, María del Rosario y yo trabajamos en Marvel Moreno. Pero se publicó la edición corregida. Se publicaron los cuentos, la edición en la que trabajaron Fabio y... Nosotros, Gilar y yo hicimos la edición de la obra completa. Yo poseo las últimas pruebas perfectamente corregidas de los cuentos completos de la casa, perdón, en diciembre llegaban a Luisas y El tiempo de las Amazonas. Y ese proyecto lo hizo fracasar ese paraco horrendo que es ese señor que fue el marido de Marvel. Un ampón. Ese hombre habría que hacerle un proceso mundial por delitos contra la humanidad, porque se ha interpuesto en la publicación de la obra de Marvel. Pero no era el gran amigo de García Márquez. Eso, ¿sabes? Eso, la literatura en torno a la literatura no me interesa. Si entre ellos tenían una amistad, un pacto, y yo entiendo muy bien, yo entiendo muy bien. Esto que hace García Márquez en 100 años de soledad es un homenaje a su amistad. Y él siempre fue fiel a sus amistades, porque cuando era un joven infeliz e indocumentado, Hernán Viejo, Rogelio Salmona, Hernán Viejo y Samper el arquitecto, cuando García Márquez estaba comiendo N en París, ellos lo patrocinan. Entonces, uno no tiene que meter dedo en eso. A mí no me interesa si era gay, si usaba calzoncillos rojos, verdes. No creo que tenga importancia, ¿no? Si era gran amigo de García Márquez, problema de García Márquez. Pero traicionó, ¿no? Pero le costó. García Márquez le hizo pagar, le pasó factura. Porque claro, ese señor, ese personaje nefasto, publica ese libro horrendo que se titula La llama y el hielo, donde hace un retrato de Camilo Torres, un retrato de Álvaro Cepeda, un retrato de García Márquez, que son un infame. Y yo sí lo digo públicamente, yo no tengo ningún problema. Yo tengo una inquietud en Dime. qué lugar queda
Héctor Rojas Erazo, que tanto se Uy, Héctor involucró. Rojas Erazo, ese es el otro gran escritor que hay por trabajar. Claro, ya hay mucho adelantado sobre Héctor Rojas Erazo. Él es el gran poeta del Caribe en ese momento, es el gran narrador del Caribe, es un periodista excelente. Yo tengo la obra completa periodística que publicó EAFIT hace un par de años, ¿no? El Festival del Verano del 62, con Del la 62. Casa Grande, sí. Yo leo La Casa Grande, por eso mencioné 3 libros, Respirando el Verano. Fueron las 3 grandes novelas que coinciden en el 62 con el asesinato de Kennedy, el Concilio Vaticano, con una serie de fenómenos, con la crisis de Bahiacochinos. Y entonces esos 3 libros y Violencia de Obregón marcan a una generación. Tú de pronto también te formaste debajo del brazo con El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, ¿no? Que conocerán. Dime. Bueno, yo tengo una pregunta que tal vez se salga un poco de Barranquilla, pero pues aprovechando como su conocimiento y que compartió como con estas generaciones, quisiera saber si de pronto tuvo la posibilidad de escuchar o de conocer a Emilia Yarza. No. Emilia Yarza, Sí. ilústrame. Es una poeta bogotana, como de los años 20, más o menos. No me tocó en suerte. Alcancé a conocer a Escolios, ¿cómo se llama? Nicolás Gómez Dávila. Fuimos una vez, íbamos a visitarlo, pero no, a ella no me correspondió. No. Bien, yo les agradezco mucho la atención. Espero haberles dejado alguna inquietud. ¿Qué tal? Bien.